Pues buenas tardes. Me presento. Digo, soy Eric Bolaños. Este, pues la verdad es que es una bendición poder compartir hoy lo que Dios permite acerca de hablar de lo que yo puedo decirles de lo que yo era y lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Eh, Hoy le doy gracias a Dios por esta oportunidad y bueno, gracias a Dios ahí por la vida de Beto. Pues bueno, les quiero platicar un poquito antes de quién era. Ahora sí que tomando los cursos ahí en el reclusorio, nos enseñan cuando estamos ya en los niveles de quiénes éramos, quiénes, cómo llegamos a la transformación y quiénes somos ahora en Cristo, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que cuando yo vengo de una familia en donde yo soy el segundo de la familia, eh, eh, de ahí de cuatro hermanos, eh, en donde pues a los 18 años conozco de Dios. Yo estaba estudiando eh, la prepa y todo. Siempre íbamos a la iglesia católica cada 8 días. Mis papás estaban muy metidos en ese tema y a los 18 años mi papá conoce de Dios y nos lleva, ¿no? A una iglesia acá por el Estado de México que es Calacuaya, y ahí conoce y nos empieza a llevar, cosa que no me gustaba, y yo decía, ¿cómo? Pues somos católicos, aunque nos inculcaron, pero nosotros decíamos que como cristianos después, ¿no? Pero realmente ahí empezamos a conocer, posteriormente eh, mm, yo me dedico en la prepa y después me meto al fútbol. Bueno, más bien tenía el fútbol, llegué a tercera división. En aquellos tiempos que hoy creo que se conoce como la segunda, ¿no? Pero bueno, llegamos ahí, le intenté, no pude quedar ahí en el fútbol, me fui a jugar este, a ese tema y en la segunda división y ya dije, no, creo que no soy de aquí, ¿no? Yo no soy de aquí, y me dediqué a estudiar, terminé una licenciatura, sí, a los 21, la terminé este, ahí, no la terminé dentro, sino la terminé en afuera, y empecé a trabajar desde los 19 años, trabajé para algunas empresas transnacionales como contador en Reckitt Coleman, ABB, Danone, y después llegué a tener un tema con unos judíos, y de ahí surgió mi problema, ¿no? Aunque yo conocía de Dios, me casé con una persona que era cristiana, que gracias a Dios es mi esposa hasta el día de hoy, y conocí, y ahí estuve, me casé en una iglesia cristiana, y pues bueno, ya convencido aparentemente, ¿no? De que yo estaba convencido con Dios. Dios me da la oportunidad de ir en la iglesia donde estaba congregado, ir a viajar a Israel. Me fui a Israel, me bauticé en Israel, en el Jordán, aunque bueno, ya me había bautizado acá, en México. Y a partir de ahí Dios habló algo a mi vida, ¿no? Resumiendo ese tema, Dios me habló y me dijo, cuando me bauticé en el Jordán, en el 2004, me dijo, ¿por qué has callado tu boca y no has hablado acerca de mí? Dice, pero a partir de hoy pondré palabra en tu boca y hablarás de mí, pero le hablarás a multitudes de jóvenes. No, pues ya, pues sí me confrontó porque realmente pues yo mi vida no estaba bien con Dios en ese momento, pero pues yo cuando fui a ese viaje lo quería ir viendo desde el punto de vista de conocer otros países, porque viajamos a otros países, etcétera. Pero realmente cuando Dios me confronta con eso, dije, bueno, tiene razón. Y ahí me arrepentí con Dios y le dije, perdóname, la verdad es que sí, efectivamente, o sea, he vivido mi enamoramiento, lo viví con Dios cuando lo conocí a los 18 años como un año, y
Y después de ahí fue menguando todo ese tema, ¿no? Como muchos nos pasa. Y cuando Dios me confronta otra vez en eso, pues realmente yo lo que hago es pues volver a buscar y decirle, bueno, sí, perdóname, ¿no? Y entonces ahí me empiezo a meter otra vez a buscar a Dios. Y meses después me levantan como líder de jóvenes en una iglesia, ¿no? Pero bueno, antes de, cuando a mí me habló Dios que esa promesa, yo me veía como Dante Gebel, ¿no? En estadios predicando y hablando, y dices, no, ya me voy a volver bien famoso, ¿no? Porque bueno, esa traía yo esa doctrina en donde conocí de Dios. Entonces, pues ya cuando yo me empiezo a meter más con Dios, esto le estoy hablando que yo fui en el 2004, en el 2006 me sale una orden de aprehensión por un tema yo le llevaba la administración a unos judíos y un tema ahí en donde, pues bueno, creo que sí tuve responsabilidad, no era todo, pero bueno, yo le digo, después de 9 años que pasé, según yo, merecía 3. Después de ya conocer la verdad, pues yo creo que merecía más, ¿no? O sea, otras cosas que no me cacharon y que no hice, y etcétera. Pero realmente lo que yo pude entender en ese momento es que era un trato de Dios. Cuando yo llego al reclusorio, bueno, antes de, pues, nos ponemos mi esposa y yo a pastorear ahí en la iglesia, en el grupo de jóvenes, y quien me puso ahí de líder de jóvenes, pues era un varón de Dios y digo, tienen su empresa, su congregación, ¿no? Pero realmente en ese momento él me dijo, es que yo he visto cómo Dios está prosperado, ¿no? Y en ese momento que nos pusieron como líderes, yo dije, no, no hay problema, vamos a hacerlo después de que regresé de Israel, como 2 meses después, en un año, y yo le dije a Dios, yo quiero servirte, en verdad, porque empecé a cambiar mi vida en muchas cosas. Y, y, y un día le platiqué, eso me da mucha risa, ¿no? O sea, 2 cosas que yo prediqué como líder de jóvenes, aparentemente en una iglesia, y que después alguien que sí conocía de la Biblia, porque muchos en las iglesias afuera no conocen de la Biblia, y que en ese momento compartí y les dije a unos, dije, bueno, pues como dice la escritura, pues ayúdate que Dios te ayudará, ¿no? Cosa que no venía en la Biblia, o sea, cosas que no, realmente no eran verdad. Y después les platiqué, les dije, no, como cuando Pablo estaba caminando, imagínense a Pablo caminando con el Señor Jesús, abrazados del hombro, pues ni nunca estuvo, ¿no? O sea, yo hablaba cosas que realmente ni conocía, pero bueno, los líderes en ese momento me habían puesto porque aparentemente mi vida había sido prosperada y que obviamente pues me veían para inspiración para los jóvenes. Después de ahí, pues bueno, me brinco al tema donde Dios, eh, llego en el 2006, me detienen. Cuando yo llego ahí dije, no, pues el que nada debe, nada teme, y llegué al 2006 ahí al Reclusorio Sur, y ahí cuando llego, eh, me detienen por algo, como les comento, que de acuerdo a lo que yo creo eran 3 años, pero bueno, todo lo que Dios hace sin nos cobrar lo demás, grande es su misericordia, y que gracias a Dios no nos cobra de acuerdo a eso, ¿no? De acuerdo al Salmo 103, 106, pues bueno, y Dios realmente, en ese momento cuando yo llegué ahí, yo le dije a Dios, es que yo no merezco esto, yo no soy tan malo, ¿no? Pero cuando empecé a conocer, y ahí los que conocen del Reclusorio Sur, llegó el pastor Miguel y Carlos Javier a predicar, y dije, ¿estos qué me van a enseñar? Pues si yo soy líder acá afuera, ¿no? No, pura mentira, pues no sabía nada, o sea, realmente como dice Job, de oídas te conocía, pero realmente ahora, gracias a Dios, como yo les digo, mis ojos ya lo ven, ¿no? Después de ahí que ya estuve ahí, pues pasé el proceso en donde cuando yo me tuve que rendir en un momento a decirle a Dios, ¿sabes qué?
verdaderamente no conozco nada de ti. Yo me rindo ahí y ahí es cuando realmente conozco a Dios. Muchas veces en nuestras vidas parecemos que estamos bien con Dios, y juzgamos y damos y servimos algo que realmente no, ni siquiera hemos conocido. Yo hablaba de la paz de Dios y nunca la había experimentado. Hablaba del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero nunca a veces lo hemos experimentado. Hoy, gracias a Dios, cuando yo predico de algo así, es porque realmente lo he vivido. He vivido el amor, la misericordia, la bondad, la gracia, el favor de Dios. Y eso es algo que hoy yo me quedo sorprendido con todo eso. Después de ahí, cuando yo estoy ahí, pues yo estuve, una vez que entendí que yo necesitaba de Dios, pasaron 15 días, yo estaba en COC y le dije a mi mamá, fue a visitarme, porque bueno, ya será tema de otro, ahora sí que de otro tema, pero de otra invitación, pero mi esposa también llegó, este, presa, ¿no? Y sin algo que ella debiera ni temiera, ¿no? Y gracias a Dios, después de 7 meses que pasó ella, pues ella salió libre, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios nos confirmó desde los primeros días que era un propósito de Él, ¿no? Yo soñaba algunos versículos y al otro día que hablaba con ella me decía, oye, tengo esta palabra para ti, el mismo versículo. Oye, Dios me dijo esto, lo mismo que yo le decía. Yo le hablaba y me decía, no, pues Dios me está diciendo lo mismo. O sea, era exactamente lo mismo. Y gracias a Dios, Dios, como dice la palabra, la revelación, Dios nos corrió el velo, ¿no? Porque veníamos de una enseñanza muy, muy complicada. Y Dios me enseñó a los primeros meses que si realmente le quería servir, era servirle a su forma, no a mi manera, ¿no? A la del mundo, en donde realmente muchas veces y hasta el día de hoy, hoy que ya estamos sirviendo en otro lado, que ya gracias a Dios salí 7 años después, que llevo ya casi 8, la verdad es que la gente seguimos sirviendo a veces y queremos, hace 8 días, hace 15 días, Beto hablaba de poder decir, no tienes que buscar en otro lado, todo está en la escritura, todo lo da Jesús, todo lo da ahí en Cristo, ahí está en los evangelios. Y a veces andamos buscando filosofías y todo en otro lado. Y donde realmente yo, en ese momento, Dios me corrió el velo porque de la iglesia donde venía, pues traían muchas filosofías, ¿no? Y cuando yo llegué ahí, realmente conocí, como dicen, la leche no adulterada, la palabra de Dios. Y bueno, regresando al punto, se los comento con esto porque a mi esposa también le pasó lo mismo. Nos corrió el velo a los dos, ¿no? Para poder hacer esa parte. El día de hoy, después de ese proceso, Dios me dio la oportunidad, teniendo una profesión ahí, me puse a estudiar una parte, como decía Beto, hay una parte. El tema de mi título se tardó 9 años más 3 y hoy, gracias a Dios, después de 15 años que salí de la universidad, no, 20 años que salí de la universidad, lo estoy obteniendo apenas este año, ¿no? Que también ese es un tema que me costó. Hoy gracias a Dios que ya andamos en ese tema, pero yo decidí en ese momento poder buscar a Dios, ¿no? Y algo que me pasaba muy curioso cuando yo le decía a Dios, no importa en las emociones porque escuchaba una predicación de Beto o de todos, yo estaba bien metido con Dios ahí, día, tarde y todos los que me conocen del sur, ahí estaba yo metido en cursos, recibiendo, dando cursos, predicando en ingreso, en COC, después gracias a Dios me pusieron al dormitorio de Dios ahí como encargado, como pastor ahí de los de adicciones, etcétera. Pero realmente todo ese momento que yo viví fue una experiencia de poder conocer a Dios. A veces nosotros vivimos un momento en donde no conocemos de Dios hasta que no tenemos un encuentro. Yo les digo a la gente, hoy que predico y que acá afuera, y les digo, de las mejores cosas que me ha pasado en la vida es haber llegado a prisión. Y no por el lugar y las circunstancias, sino porque realmente tuve un encuentro con Dios, porque realmente yo pude conocer a Dios ahí, a pesar que yo decía que lo conocía acá afuera, no lo conocía. Cuando yo estuve ahí es que realmente lo pude conocer en esa aflicción, en esas circunstancias.
Y realmente hoy lo que les puedo decir es que en ese tema de poder, el proceso que Dios tuvo en nuestras vidas, en mi vida, yo le platico luego a la gente, les comparto y les digo, pues la oración puede cambiar y el ayuno también, y cambian cosas, pero si no nos cambia a nosotros. Yo oré, ayuné por 21 días y por 40 y Dios, y llegó mi sentencia y ¿qué creen? Pues que no me fui, ¿no? Pero sí me cambió a mí y sigo preparándome. O sea, realmente ese proceso que realmente yo recibí, y yo le doy gracias a Dios por ese tiempo que pude recibir ahí de la enseñanza y que el día de hoy, pues, eh, pasando al tema de lo que Dios ha hecho en mi vida, pues ha transformado nuestras vidas. Hoy, después de 7 años, después, bueno, antes que yo iba a salir, después del reclusorio sur me mandaron al máxima seguridad a Guasave, Sinaloa, 2013, 2015, en donde no tenía nada, o sea, no tenía tele, radio, ni nada, ¿no? O sea, yo estaba en la gloria en el sur. Y acá, pues nada, 40 días llorando, literal llorando y ahí con Dios todos los día y noche, la verdad, porque no tenía radio, eh, tele, cuando los trasladan para allá, de la Penny, de todos, pues ya me puse a compartir durante esos días, o sea, no fueron 40 que pude compartir, pero sí compartí 10, 15 de la Penny, de un chorro de cárceles que llevaban para allá, y toda la gente ahí, ya luego me hablaban, hermano, ya predícanos, ¿no? O sea, necesitaban de Dios. Y ese tiempo fue muy complicado para mí, pero que no lo entendía y le reclamaba a Dios, pero después lo pude entender. Y es algo que yo he compartido y que yo así lo estoy convencido, que a veces la oración no nos cambia, ¿no? Yo pongo el ejemplo del Getsemaní. Queremos hacer la voluntad de Dios, pues a veces el orar, ayunar y hacer, no va a cambiar las circunstancias, pero sí nos va a cambiar a nosotros, ¿no? El Señor Jesús lo dijo en ese momento que estaba ahí en el Getsemaní, pues estuvo orando 3 horas y él le dijo, Señor, si es posible, pues que no pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Y después del tiempo que marca ahí, que de la tercera hora, pues realmente marca que él no es que haya cambiado las circunstancias, pero sí cambió él y le dijo, vámonos, nos da la fortaleza. Yo le decía a Dios eso, dame la fortaleza para enfrentar esto. Y hoy le doy gracias a Dios porque pude comprender después de mucho tiempo cuando le dice, pongo esa referencia de cuando les lava los pies y les dice, bueno, hoy no lo entienden, pero después lo comprenderán, ¿no? Y hoy lo comprendo y le doy gracias a Dios por ese tiempo, que en ese momento no me gustó, me dolió, pero hoy le doy gracias a Dios. Y el día de hoy, después de 7 años, mi esposa nunca se fue, ahí sigue, estamos sirviendo en una iglesia, los dos, mi esposo, mi hijo y mi hija. Mi hija yo llegué cuando, los dejé cuando mi hijo tenía 8 años, regresé cuando tenía casi 16, mi hija tenía 5 años, regresé cuando ella tenía 12. Hoy mi hijo ya terminó la universidad, mi hija está por terminar, los dos sirven en la iglesia, me acompañan al reclusorio sur a compartir mi hijo, le encanta ir a compartir desde el punto de vista de familia, desde el punto de vista de hijos, y los hace llorar y les dice, pues ustedes están aquí, piden que no sé qué, pero realmente, ¿qué vivimos nosotros como hijos, como familia? A veces se les olvida, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de compartir en centros de rehabilitación. Ahorita estamos apoyando a 3, donde hay, entre los 3 creo que son 300, 200 chavos. Y la verdad es eh, que son alcohólicos. Cada día nos buscan más de, oye, que llega un padrino, oye, ya me dijeron que ustedes están haciendo esto. Y lo único que hago es compartirles el camino a la verdadera libertad, ese curso. Y la verdad es que ha sido de bendición para mí, también para muchos, ¿no? Entonces, pues yo nada más les comparto lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo y de lo que realmente es, eh, Dios
a veces nos sorprende con muchas cosas, pero yo cuando voy al reclusorio, que casi estamos yendo casi 2 meses, 2 veces al mes al sur, yo les comparto, les digo, Dios es fiel, Dios cumple las promesas si permanecemos en Él. Y el día de hoy yo puedo dar un testimonio de que Dios es fiel y cumple sus promesas. Y bueno, pues eso sería todo, Beto, resumiendo un poco mi vida y que pues ahí estoy. Bendito sea Dios, muchísimas gracias. Pues omitiste que cuando estabas allá en pues Guasave te Ah, pusiste sí, cierto, a cierto, transcribir, ¿no? es cierto. Eso es cierto, cuando, como les decía, no teníamos ni tele y todo, ya después de que pasamos a un dormitorio y nos clasificaron, después que vieron que nos clasifican y todo, dije, me voy con todos mis amigos. No, me mandaron aislado ahí con que el IQ no sé qué, nada, puras payasadas ahí, pero bueno, estuve ahí con varios personajes y yo tenía mi celda ahí aparte, entonces no tenía ni tele, ni radio, ni nada, y yo me acordaba mucho de Beto que decía, hay que escribir la escritura. Y me aventé todo el Nuevo Testamento de puño y letra, ¿no? Y ahí me aventé un poquito ya del Antiguo Testamento, llevo 4 libros, porque yo le hice una promesa a Dios que antes de que me llevara, terminara toda la escritura. Y todo el Nuevo Testamento lo tengo escrito de puño y letra, de ahí, de hojas, que también las hojas son bien complicadas, los que han conocido el tema de los federales, para conseguirlas. Y hoy las tengo, gracias a Dios, la verdad es que ya lo tengo ahí empastado y ha sido de mucha bendición. Llevo 4 libros del antiguo y bueno, con el favor de Dios voy a terminar todo, transcribirla toda. Amén, esa es la meta de todos y cada uno, todos y cada uno. Pues muchísimas gracias, es muy edificante, pues sobre todo a los que nos están oyendo acá, ¿no? Que parece ser que nunca se va uno a ir libre y pues pareciera que a veces pues Dios no nos oye, pero Dios tiene los tiempos perfectos, ¿no? Y sí, nuestras oraciones a veces cambian las circunstancias, pero a veces nos cambian es a nosotros para esperar en el tiempo perfecto de Dios. Y pues ya van pues 7 años y se han ido pues como agua, ¿no? Y o sea, ¿Sí? ¿estuviste cuántos? ¿9 años? 9 años y los 7 cuando la gente me pregunta, eso sí, mi familia cuando salió, pues más o menos ahí, mi familia que tiene una posición más o menos ahí, tengo hermanos que viven en Polanco, ahí, ¿no? Entonces, y tíos ahí con maestrías, doctorados y todo, y me dijeron, Eric me necesita un psicólogo. Me dije, ¿qué voy a necesitar psicólogo? No, ¿qué? Yo necesito, yo estoy convencido de Dios. Y después de un tiempo, que fueron 7 años y que estuve, que ahorita ya llevo 7 años, casi 7 años y medio, se sorprenden y Dios lo que ha hecho, la verdad es que Dios, por eso les digo, cuando voy al sur, les digo, pareciera que no pasaron esos 9 años de dolor. Dios los ha restaurado, increíble, o sea, hoy la gente, cuando me toca dar testimonio pues por alguna circunstancia con algún cliente, con algún que tengo la confianza y todo, dicen, estás loco, ¿cómo estuviste en el reclusorio? Dije, sí, y ya les empiezo a evangelizar, me dice, no, pues sí, Dios sí existe, porque estás bien, o sea, no me creen, ¿no? O sea, lo que Dios ha hecho, cuando Dios empieza a restaurar, te sana todo lo pasado, te sana las heridas, Jaime, te sana todo, todo, todo. así es, así es. Jaime decía eso mucho, él estuvo 7 años y él dice que a medida que el tiempo iba pasando, cada vez era como el mejor recuerdo que tenía y si hubo algunos días malos, algunos días pues pesados, Dios los había borrado. Y la Exacto. compensación de Dios es que no importa cuántos años pases, Él compensa eso cuando sales en Amén. Él. Te lo compensa todo y es como si hubieran sido 7 minutos, decía Jaime, y eso fue porque
Cuando entré, pues no conocía yo a Cristo, pero a partir de que lo conocí, todo sobre ruedas. Bendita Sí, la cárcel. verdad, sí, exacto. Yo por eso les digo, y les digo, me tiran de loco, pero pues de las mejores cosas que me ha pasado en la vida es haber llegado a prisión. Y no Así. deseo el lugar, pero sí realmente porque tuve un verdadero encuentro con Dios. Y cuando tiene una persona un verdadero encuentro con Dios, sus promesas son fieles en su tiempo. Y, y otra cosa que pues decía Jaime y que sé que le va a servir mucho a mis hermanos que están ahorita aquí pues conectados, es que se llega a extrañar la comunión que se tenía dentro de la cárcel con Cristo, que no se vuelve a tener acá afuera, ¿eh? Ahora sí que, Sí, mira, la única forma como Jaime podía otra vez saborear esas mieles que saboreó cuando estaba preso era visitando la cárcel, por eso es que vamos a la cárcel otra vez, porque allí exacto, como que volvemos otra ahora vez. sí que a revivir los mejores tiempos de nuestra vida, ¿no? Y no se Sí, compara, ¿eh? No importa qué países vayas. Pues nos han regalado viajes a París, Inglaterra, Israel, pero la verdad, no cambio ninguno de esos lugares por estar allí en una celda dentro de un módulo, pues tomando café con esa agua que desde que la sirven parece café, ¿verdad? Porque está toda así y le echan allí azúcar. No, 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 esas cosas son inolvidables y por eso la gente piensa que estamos locos, porque pues ¿quién quiere ir a una cárcel? ¿Quién piensa pues siquiera en eso, ¿no? Pero bendita locura que nos ha cambiado y tenemos que demostrarlo es con nuestros hechos, con nuestra vida, ¿no? Muchísimas gracias, Eric. Algo pues ya con lo que quieras pues concluir. sí, pues bueno, tocando el tema que decías ahorita, sí, efectivamente, cuando vuelves allá, o sea, en verdad, una vez me dieron la oportunidad de compartir ahí en lo de la radio, ahí de que se tiene ahí bueno, que empezó, por cierto, este Javier ahí, creo que también empezó ahí Javier, que estuvo conmigo, el conocido Sabritas, este, y un día yo les platicaba, esos momentos, la verdad es que se extrañan acá. Y yo le pedí a Dios y le digo, déjame disfrutarlos, pero acá afuera, ¿no? Porque de la plenitud, como dicen, pues sí es acá afuera, se distrae todo, pero allá, esos momentos. Y creo que ha sido por eso, por la comunión que obviamente teníamos allá, pero pues sí, cuando vamos allá, yo me gozo y apago y hago todo. Hoy, gracias a Dios, me ha bendecido. Ahí tengo varias cosas en lo secular, en trabajo y en ministerio y todo, pero no hay como esos lugares donde regresar, donde Dios nos ha rescatado. Y bueno, Dios les bendiga y que Dios siga obrando en sus vidas. Y yo me quedo con esto, realmente que Dios es fiel, permanece y Dios es fiel. A veces dice la escritura, aunque permanezcamos, aunque seamos infieles, Dios permanece fiel, pero si Dios te ha dado una promesa, ten lo que Dios te la va a cumplir. A veces no en nuestro tiempo, pero siempre Dios cumple. Y yo me gozo por eso. Muchas gracias, Beto, Dios, por Dios compartirlo, siempre, por Dios dejarme siempre compartir. cumple y el tiempo Sí, es amén. tan relativo y eso yo sé que le trae aliento a nuestros hermanos que todavía están presos y quisieran estar acá, pero cuando menos lo esperen ya van a estar acá y hasta van a ver que ha pasado poco tiempo, pero parece mucho y el tiempo No, que fue mucho dentro de la cárcel parece muy poco, ¿no? Es increíble, Dios, es increíble. Muchísimas gracias.